ver a nuestros hermanos en la fe. El tema del día de hoy, hermanos, el tema se titula Verdades incómodas para familias cristianas y está basado precisamente en esta lectura de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. En muchas ocasiones Dios nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos conforta, Dios nos levanta de esos momentos difíciles de nuestra vida. En momentos sentimos que todos se alejan de nosotros, pero experimentamos la presencia de nuestro Dios abrazándonos, consolándonos. En otros momentos la palabra de Dios nos guía, nos va guiando, de tal forma que en cierto momento de nuestra vida como cristianos, algunos podemos experimentar que nos hemos desviado del camino del Señor. Y entonces es cuando viene el Espíritu Santo y nos hace recordar que tenemos que estar dentro de ese redil de las ovejas. Y nos trae el Señor. Mas, sin embargo, en otros momentos la palabra suele ser muy dura. Bien dice la Escritura, dura es esta palabra, ¿quién la puede contener? Mas creo firmemente que Dios en nuestro corazón nos habla en muchas ocasiones duramente por medio de su palabra para que cada uno de nosotros vayamos formando nuestro carácter. Las palabras que muchas veces Dios nos habla, que son palabras duras, eso nos ayuda a formar nuestro carácter espiritual. De tal forma que muchas veces cuando Dios quebranta nuestros corazones y nos dice, esto no sirve en tu vida, nosotros muchas veces nos resistimos ante esos cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en muchas ocasiones nos duele cómo es que Dios nos quiere formar de tal forma que vayamos en el transcurso de nuestra vida, vayamos creciendo espiritualmente. Y Dios, como barro, nos quita aquellas imperfecciones, pero luego nos empieza a formar. Y ese es un proceso, hermanos, muy doloroso. Hace algún tiempo les compartí un tema titulado, no sé si algunos se acuerdan, Verdades incómodas para cristianos cómodos. Y en ese mensaje les decía que unas verdades o una verdad incómoda es algo que no queremos escuchar. Esas verdades incómodas es algo que no queremos escuchar. Algo que quizás nos molesta. Y nos molesta inclusive que nos las digan, queridos hermanos. Pero que en muchas ocasiones es necesario para que podamos corregir aquello que estamos quizás haciendo mal. En este día vamos a reflexionar sobre algunas verdades incómodas para las familias cristianas, ya que muchas familias quizás estemos viviendo un estilo de vida cristiano que no nos permite crecer, no nos permite madurar espiritualmente. Somos familias que quizás llegamos a la iglesia, nos congregamos de vez en cuando, pero no tenemos convicción. Y lo más importante, no producimos frutos para el Señor. Estas verdades, que suelen ser muchas veces incómodas, vamos a reflexionar en este día sobre estas verdades incómodas. Este día tiene que ver con aquellas cosas que nos hace falta para poder ser una familia cristiana. ¿Para qué? Una familia cristiana que crece, que permanece y que fructifica.
Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre eterno, pedimos tu dirección. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes. Muchas veces nuestra mente se predispone a decir no a esa palabra. Pero también sabemos que es el Espíritu Santo el que produce en nuestro corazón esa aceptación de la palabra, aun cuando sea muy dolorosa. Señor, guíanos en tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos en el texto bíblico. Veamos en el texto bíblico que hemos leído el día de hoy, cuáles son algunas de esas verdades que suelen ser incómodas, que como familias cristianas necesitamos, hermanos, que se nos diga. En muchas ocasiones es necesario, hermanos, que esas verdades incómodas se nos digan a nuestras familias. La primera verdad: para seguir a Cristo no basta con la intención. Para seguir a Cristo no basta seguirlo con la intención. Se necesita la acción. Si vemos el subtema, hermanos, de ahí en sus Biblias, el subtema de la lectura bíblica, el título dice: los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. Es decir, tenían una buena intención sin duda alguna. Querían hacerlo. Querían seguir a Jesús. Tenían en su corazón la intención de seguir a Jesús. Pero al final no transformaron su intención en la acción. Solamente se quedaron en la pura intención. Y eso nos pasa a muchos cuando recién iniciamos cada año, ¿verdad? Tenemos muchos buenos deseos, muchas intenciones de progresar en el año, muchos deseos de cambiar nuestras personas, nuestro carácter, nuestro temperamento, pero todo queda, hermanos, en esa intención. Y nos falta llegar a la acción. Y eso es lo que tristemente nos pasa a muchos hermanos. Nos pasa a muchos de nosotros en nuestras familias. Tenemos la intención de congregarnos más. Tenemos la intención de orar en familia, de leer la Biblia con nuestra familia, pero nunca lo hacemos. Solamente nos quedamos en la plena intención. Ya es tiempo que como familias cristianas pasemos de esa intención y pasemos verdaderamente a la acción. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra de Dios cuando dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino que la Biblia nos dice que tenemos que pasar a la acción, tenemos que pasar a hacer las cosas? Y de esto se trata, queridos hermanos, que como familias no nos quedemos en la intención. Muchos quizás pasamos algún conflicto y pasamos problemas y nos ponemos en oración toda la familia por esa situación. Pero después pasa el tiempo y volvemos a olvidarnos de que teníamos esa intención de hacerlo en el transcurso de un año. ¿Cuántos tenemos esa intención de leer la Biblia en un año? Hijos, ¿cuántas veces yo he querido tener nuevamente esa intención de leer la Biblia en un año? No nada más para decir, mira cuántos versículos leo, no, sino más que nada para alimentarme desde lo que dice el Génesis hasta lo que dice el Apocalipsis. Ver qué es lo que tiene cada uno de los libros para nuestra vida. Allí en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículos 19 y 20, el escritor de las Crónicas dice:
Todas estas cosas, dijo David, no fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo todas estas cosas, dijo David. Entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David le estaba aconsejando, ¿verdad? David estaba aconsejando a Salomón, porque Salomón tenía esa intención de realizar una encomienda de parte de Dios. Y entonces David firmemente le dice, mira, ya Dios te ha mostrado toda la forma en que tú tienes que trabajar. Y le decía David a Salomón, manos a la obra. O sea, en otras palabras, ponte en acción, chavo. Ponte en actitud de play, de apresurarte, de hacer las cosas. Y eso es lo que quiere Dios, hermanos, que no nada más nos quedemos con la intención de hacer cosas para nuestra familia, sino que pasemos a la acción. La segunda verdad incómoda para nuestras familias. Para que nuestra familia crezca, permanezca, pero que también fructifique, necesitamos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Lucas capítulo 9, versículo 57. Por favor, acompáñenme. Lucas 9, 57. Dice, y yendo, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese hombre, hermanos, ese hombre le dice a Jesús que lo iba a seguir a donde quiera que él fuera. Pero el Señor, hermanos, sabiamente, en su sabiduría, el Señor, conociendo el corazón de esta persona, simplemente le dijo algo importante. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Señor, Jesús, con esa respuesta le estaba haciendo entender que para seguirlo tenemos que estar dispuestos, queridos hermanos, a salir de nuestra zona de comodidad. Es necesario estar dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo, de nuestro día de descanso, de nuestros fines de semana. Y aunque muchas veces nos puede parecer inclusive difícil, pero tenemos que saber que verdaderamente vale la pena. Vale la pena, queridos hermanos, darle mi tiempo al Señor. Vale la pena darle al Señor mi esfuerzo. Vale la pena darle al Señor todo de nosotros. También, queridos hermanos, tenemos que saber que una familia que no está dispuesta a salir de su zona de confort, de esa zona de comodidad, para entregarse más al Señor, es una familia, hermanos, llena de excusas. Pero tenemos que saber que con cada excusa que usamos para no buscar quizás más del Señor, nos estamos robando a nosotros mismos la bendición de nuestras familias.
nos estamos robando, hermanos, la bendición que Dios quiere derramar para tu familia, para mi familia. ¿Usted quisiera que su familia fuera bendecida? Claro que sí, hermanos. Roguemos, hermanos, por nuestra familia, por nuestros hijos. Pidámosle al Señor que Dios ponga su mano poderosa en nuestra familia, pero que ante todo, nosotros como jefes del hogar, papá, mamá, demos, hermanos, ese ejemplo a nuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? Para sacarnos de esa zona de confort. Quizás Dios utilizó, hermanos, este tiempo de la pandemia para buscar a Dios de forma personal. Muchas iglesias, congregaciones y misiones hicieron su trabajo en cómo poder difundir y distribuir la palabra de Dios mediante algunas plataformas, Zoom, Facebook, YouTube, diferentes plataformas que se utilizaron para que el mensaje llegara a ti. Y desde ahí, desde nuestra casa, hermanos, tuvimos la experiencia de poder sentarnos y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quizás, tal vez, pudiera ser que para nosotros fue muy cómodo escuchar la palabra y estar en nuestra zona de confort. Pero una vez que se abren los templos, empieza una realidad, empieza nuestra realidad. Empieza nuestra realidad para ver quiénes pueden salirse de esa zona de confort y buscar a Dios en su santo templo. Dios quiere bendecirnos en gran manera. La tercera verdad, para que nuestra familia crezca, permanezca, pero que también fructifique, necesitamos ordenar nuestras prioridades. Necesitamos ordenar nuestras prioridades. Se nos ha hablado mucho, hermanos, de cuáles son las prioridades, ¿verdad? Es más, usted lo sabe por completo cuáles son las prioridades como familias cristianas. Dios, la familia, el trabajo y lo demás. Dios sabe, hermanos, que nuestro corazón hay esa disposición de buscarle a Él, pero muchas veces que nos quedamos en la intención de buscarle a Él. Ahí en Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60 dice: dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si analizamos cada uno de nosotros este versículo, este texto que Dios nos da en esta mañana, quizás lleguemos a la conclusión de que no podemos torcer la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor le dijo a este hombre, sígueme. El Señor le dijo a este hombre, sígueme. Pero este hombre, quizás el seguir a Cristo no era su prioridad. Y aunque las palabras del Señor nos pueden parecer quizás muy duras, pero las usó para que nos demos cuenta que no hay nada, que no hay nadie que pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida, el cual solamente le corresponde al Señor. ¿En qué lugar tienes al Señor?
¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Dios es tu prioridad? ¿Dios está en primer lugar? Nosotros como familias cristianas tenemos que comprender que para poder ser familias cristianas, bendecidas, queridos hermanos, familias de convicción, familias que fructifiquen, tenemos que tener como primera prioridad de nuestra vida a nuestro Dios. Y eso significa congregarnos con constancia. Significa congregarnos con constancia. ¿Dónde? En nuestra iglesia. No darle al Señor el tiempo que nos sobra, sino que nuestro Dios sea lo primero en nuestra agenda diaria, en nuestra agenda semanal. Ayer teníamos reunión de mesa directiva del presbiterio y hay pastores que todo lo que van a realizar, las actividades, utilizan su agenda. Utilizan su agenda para que no se les olvide algún evento, alguna actividad que tienen que realizar. Y ese es un hábito muy bueno, del cual yo no he podido elaborarme una agenda propia. Y tristemente muchas veces andamos a las carreras sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios muchas veces como prioridad, se nos olvida lo que tenemos que hacer, hermanos, para la obra de nuestro Dios. Y no podemos llamarnos familias cristianas. No podemos llamarnos familias cristianas si a todo lo de nuestro Señor Jesucristo no le damos la importancia. Y en lugar de procurar darle lo mejor, quizás le damos lo que nos sobra de nuestro tiempo y de nuestra vida. Cuando el profeta Malaquías escribe allí en el capítulo 1, versículo 13, Malaquías dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, decía Malaquías, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Malaquías le estaba hablando al pueblo de Israel, porque estaba desviando su atención, inclusive le estaba dando lo de segunda mano. Siempre ha habido robos, siempre ha habido, hermanos, dar gato por liebre. Y el pueblo de Israel estaba queriendo dar gato por liebre a Jesús. Le ofrecía de cualquier cosa. Ya Dios le había dicho: ustedes nos van a presentar sacrificio de un cordero sin mancha alguna. Y entonces muchas veces creemos que engañamos a Dios. Y Malaquías dice estas palabras: habéis además dicho, oh, qué fastidio. ¿Cuántos se han fastidiado de venir a la casa de Dios? Contéstese usted. ¿Cuántos hemos dicho, tenemos que ir a la iglesia otra vez? Y eso que es un culto todavía, ¿Cuántos nos hemos dicho y nos hemos preguntado, hijos, otra vez a la iglesia, hace mucho sol? Está lloviendo, hace mucho frío. Mas sin embargo, hermanos, tenemos que entender que para que Dios fructifique y nos bendiga a nuestra familia, tenemos que tener a nuestro Dios como nuestra primera prioridad. En cuarto lugar, la cuarta verdad: para que nuestras familias crezca, permanezca y fructifique, necesitamos ser constantes. ¿Usted falta a su trabajo? ¿Usted falta a la iglesia? ¿A la escuela? ¿Verdad que no? ¿Y por qué falta a la iglesia, hermano?
cuando nuestro Dios es nuestra prioridad? ¿Por qué realmente damos prioridad a todo lo demás y dejamos al Señor al último? Lucas 9, versículos 61 y 62 dice: entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vemos que este tercer hombre le dijo al Señor que le iba a seguir, sí, pero que primero lo dejara despedirse de los que estaban en casa. Y vemos, hermanos, que la respuesta del Señor va enfocada a una cosa: la inconstancia. No debemos volver atrás. Como padres de familia, como cabezas de hogar, tenemos que reconocer que si algo afecta nuestro crecimiento espiritual, hermanos, como familias, es la inconstancia que a muchos de nosotros tristemente nos caracteriza. Un boxeador que es inconstante en sus entrenamientos, ¿llegará al campeonato mundial? No, porque es inconstante en sus entrenamientos. Un trabajador en su empleo, si constantemente está faltando a su trabajo y hay un premio de puntualidad, ¿se llevará ese premio por inconstante? ¿Por faltista? No, ¿verdad? Definitivamente no. Cuando trabajaba en la empresa de la Ruta 100, se nos otorgaba como trabajadores al servicio del Estado un día económico con goce de sueldo. Y esos días los podíamos acumular o los podíamos pedir. Y de verdad, hermanos, el poder tener esos beneficios nos ayudan a bien a nuestras familias en la cuestión económica. De ahí que yo me llevaba, hermanos, los premios de puntualidad, los bonos de actuación, los días económicos. Y todo eso, hermanos, se reflejaba, ¿sabe dónde? En el aguinaldo. Se reflejaba en mis utilidades. Porque todo eso contaba, hermanos. Mas, sin embargo, había otros trabajadores que eran inconstantes. Y bueno, a muchos que eran inconstantes simplemente les decían: adiós. Eres muy bueno trabajando. Tienes muy buena capacidad. Pero así como le dijo el Señor a alguna de las iglesias en una de sus cartas: pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Como lo hemos dicho otras veces, no basta solamente con estar firmes en una denominación o en una doctrina. Es necesario, hermanos, ser constantes para poder crecer. Ser constantes para poder crecer. Por eso Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, Pablo escribía y decía lo siguiente: así que, hermanos míos y amados. Mira cómo les habla Pablo con tanto amor, ¿verdad? Hermanos míos y amados. Pero ahora escuchen la exhortación. Estad firmes y constantes. ¿Por qué Pablo le escribiría esto a los corintios? Porque seguramente Pablo había escuchado de que había una inconstancia en la iglesia de Corinto. Dice Pablo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Concluyo. Este día el Señor nos ha permitido, me ha permitido. Este día el Señor me ha permitido reconocer algunas verdades que pueden ser incómodas para mí, para muchos de nosotros. Pero, hermanos, son necesarias
¿Para qué? Para que podamos corregir lo que no estamos haciendo bien en nuestra vida y en nuestras familias. Si el Señor nos ha hablado por medio, hermanos, escuchen, si el Señor nos ha hablado por medio de este mensaje, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que reconocer nuestro error, arrepentirnos de corazón y corregir lo que sea necesario corregir. ¿Pero cómo? Con valentía y con amor al Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura, así que arrepentíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Escuchen. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quizás ahorita hemos estado viviendo bajo estos errores y Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Pero seguramente, hermanos, seguramente, si estamos faltando en algunos aspectos de lo que hemos hablado el día de hoy, hermano, no quiero mentirle. Tarde que temprano, Dios traerá la consecuencia a esta desobediencia. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice el Señor. Todo lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué estamos sembrando? ¿Quieres bendición para tu familia? Sí, hermanos, estamos a tiempo de corregir nuestro rumbo. Cierre sus ojos, hermanos. Le voy a dar un tiempo para que usted medite en su corazón, en su mente, quizás en aquello que hemos estado fallando. Es duro, pero de esta manera Dios nos bendice y nos corrige. Gracias, Dios, porque no hay palabras, Señor, con las cuales nosotros podamos dirigir esa alabanza y adoración hacia tu nombre. Aquí estamos, Señor, escuchando tu palabra, escuchando tu consejo. Sí, Dios, hay momentos, tu palabra suele ser tan dulce como la miel, pero también, Señor, tu palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pero todo esto, Señor, es para bendición. Quizás, Señor, algunos de nuestras familias hemos caído en algunos errores, mas Dios, aquí estamos, para que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a corregir aquello, Señor, en lo cual hemos caído, Señor, en ese error. Padre, queremos suplicarte tu perdón y que, Señor, estamos listos, Señor, para enfrentar la batalla, porque sabemos que Satanás, Señor, es bien astuto. Es astuto, Señor, que nos ofrece tantas delicias y que, Señor, en base a eso caemos en el error. Así, Señor, como nuestros primeros padres. Ellos se les advirtió que no comiesen del fruto, pero esa desobediencia les trajo consecuencias. Señor, tu palabra es tan sabia. Ayúdanos a vivir bajo tu palabra y bendice, Señor, a tus familias de esta congregación presbiteriana y también a nuestros hermanos que están viendo este mensaje detrás de esta cámara. Que tú los bendigas rica y abundantemente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El Señor les bendiga, hermanos.